hoy tenemos que aprender el desarrollo del celoma, ¿sí? Y del aparato digestivo. Entonces vamos a tratar de ir ordenados, ¿sí? Primero vamos a hablar del celoma, ¿está bien? Es decir, la cavidad, y después vamos a ver el tubo digestivo. Si nosotros pensamos en las cavidades de nuestro cuerpo, vamos a ver que tenemos que formar la cavidad torácica, ¿sí? Donde vamos a encontrar los pulmones, ¿está bien? Fíjense que es derecho-izquierdo, ¿está bien? La cavidad pericárdica y la cavidad abdominal. Todo eso vamos a armar ahora, ¿está? Esto ya nos ocupamos cuando vimos sistema nervioso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a arrancar. Lo que tienen que pensar es que cuando el mesodermo se delamina, ¿sí? Es como si hiciéramos esto, meter una mano en un globo, ¿ven? Entonces va a quedar una pared o una membrana, en el caso del cuerpo, ¿sí? Que va a revestir o va a estar en contacto con nuestra mano, ¿está bien? Eso es lo que va a hacer el mesodermo esplácnico, ¿está bien? Esplácnico o visceral. Mientras que va a haber otra pared u otra membrana en el caso del cuerpo que va a hacer esto, ¿sí? ¿Ven? Va a ser como la parte de afuera de nuestro globo. Esta pared es la membrana somática o parietal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver que el corazón, ¿se acuerdan? Estaba revestido por pericardio, ¿sí? Recuerden, teníamos una capa que está en contacto con el corazón y otra capa que está en contacto con o sea, el que forma la pared de nuestro globo, ¿sí? Recuerden que tenemos entonces el pericardio, va a ser la cavidad que va a estar rodeando o va a estar conteniendo a nuestro corazón. Esto más o menos lo vimos la semana pasada, ¿está bien? Vamos a repasar ahora y vamos a agregar algunos detalles. Fíjense cómo se desarrollan nuestros pulmones dentro de la cavidad torácica, ¿está bien? Tenemos una membranita que los reviste y está en contacto con el pulmón y otra membrana, ¿sí? Que forma la parte parietal, ¿sí? Que está en contacto con la pared de nuestro cuerpo. En estos espacios, que son espacios como virtuales, o sea, son espacios que tienen poco contenido líquido. ¿Por qué sirven? ¿Por qué son importantes? Porque nos permiten que el corazón se contraiga, ¿sí? No está adherido a ninguna pared, permite que el corazón se contraiga dentro de esa cavidad. Y lo mismo pasa con los pulmones. Ustedes piensen que en cada inspiración y en cada expiración, nuestros pulmones cambian de tamaño, ¿sí? Y es vital, digamos, que esto puedan tener ese movimiento. Y eso es gracias a que están en estas cavidades que tienen poquito líquido, ¿está bien? Son cavidades que en condiciones normales, ¿sí? Permiten el movimiento y tienen un escaso líquido que hace que estén como lubricadas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, eso entonces en cuanto al tórax, ¿está bien? En cuanto a la cavidad torácica, a la cavidad pericárdica, y lo mismo sucede con nuestra cavidad abdominal. Fíjense que esto permite que tengamos los movimientos peristálticos de nuestro intestino, ¿sí? Que nuestro estómago pueda cambiar de tamaño, ¿sí? Después de una ingesta, ¿está bien? O mismo los movimientos peristálticos del colon que van a producir, digamos, la expulsión de la materia fecal. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo se forma todo esto desde nuestra tercera semana, después de la gastrulación, ¿está bien? Hacia el nacimiento. Entonces, partimos siempre de la tercera semana, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos la gastrulación, ¿sí? Que se separaba en ecto, meso y endo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver que en nuestro mesodermo, ¿se acuerdan que teníamos la parte del mesodermo paraxil, que ya nos encargamos, el intermedio, que todavía no sabemos, ¿sí? Y el mesodermo lateral. El mesodermo lateral va a sufrir una delaminación. Esto es, se separan en dos hojas. Esperen que, así es, se separa en dos hojas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una hoja que va a quedar en contacto, miren acá, con el ectodermo y una hoja que va a quedar en contacto con el endodermo. Esta cavidad o celoma
¿sí? Ven que es intraembrionario, porque acá estamos en el disco embrionario, ¿está bien? Esta cavidad o celoma intraembrionario se va a continuar con el celoma extraembrionario, ¿sí? Fíjense que separamos dos hojas, una parietal o somática y una visceral o esplácnica. Entonces, celoma es lo mismo que decir cavidad, ¿sí? De este celoma, de esta cavidad, de esta delaminación del mesodermo lateral, vamos a formar la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal que les mostré antes cómo quedaba terminadito, digamos. ¿Está bien? Entonces, recuerden, el mesodermo lateral se delamina, se separa, ¿sí? Fíjense, cuando el embrión se empieza a plegar, ven que acá se comunica ampliamente con el espacio extraembrionario, con el celoma extraembrionario. Cuando el embrión empieza a plegarse, acá lo estamos viendo lateralmente, ¿sí? Vemos que el celoma se separa el intraembrionario del extraembrionario, ¿está bien? Y tenemos una hoja visceral, que está en contacto con el endodermo, y una hoja parietal o somática en contacto con el ectodermo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense acá cómo queda nuestra cavidad, ¿sí? O celoma, cavidad intraembrionaria. Y la parte, esta de atrás, ven acá, que está el meso, ¿sí? Que se formó por la unión de las dos hojas de mesodermo dorsal, ven que lo mantienen unido a la pared. Todo esto es lo que vamos a ver hoy cómo se desarrolla. Bien, entonces, pasando en limpio, nos quedan dos hojas de mesodermo lateral, dos hojas. Una parietal o somática que está unida al ectodermo, ¿sí? Que juntos van a formar la somatopleura, ¿sí? Y se va a continuar, fíjense, el mesodermo parietal se va a continuar con el mesodermo extraembrionario parietal. Mientras que la hoja visceral, ¿sí? O esplácnica, está en contacto con el endodermo y va a recubrir el saco vitelino va a formar la esplacnopleura. Si se acuerdan, ¿sí? De la semana pasada, recuerden que de esta hoja mesodérmica que está en contacto con el saco vitelino empezaban a formarse los primeros vasos. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a avanzar y vamos a ver cómo está formada nuestra cavidad. Entonces repasamos, tenemos una hoja somática que está en contacto con el ectodermo y va a formar la somatopleura y va a dar la parte como externa de ese globo que estuvimos viendo al principio, ¿sí? Va a dar la parte de las cerosas que van a estar en contacto con la pared, es la pared externa del globo. Mientras que la hoja esplácnica, ¿sí? Que sería esta, ¿está bien? Está en contacto con el endodermo. Y esa hoja visceral o esplácnica, junto con el endodermo, nos va a dar lo que se conoce como visceropleura, ¿está bien? O somatopleura. Perdón, visceropleura o esplacnopleura. Esperen que se me está acomodando el gato. ¿Está bien? Esa esplacnopleura, ¿sí? Fíjense, junto con el endodermo van a actuar las dos juntas para formar todo nuestro tubo digestivo, van a dar origen al hígado, al páncreas, a las vías aéreas, ¿sí? A los pulmones, ¿está bien? Ahí lo vimos en un corte transversal, ¿sí? Un corte transversal. Ahora lo vamos a ver en un corte sagital o longitudinal, ¿sí? Acá, acuérdense que estaba de acá a acá nuestro disco embrionario. Acá en la parte bien cefálica se empezaba a formar, ¿se acuerdan? Nuestra cavidad pericárdica. Acá tenemos la membrana bucofaringea, ¿sí? Y vamos a ver, vimos ya el plegamiento lateral, ¿sí? Vimos el plegamiento lateral, ahora vamos a ver el céfalo-caudal. Fíjense, nuestro tubo neural bien dorsal está creciendo, ¿sí? Crece, provoca o
el plegamiento cefálico. Hacemos esto, ¿está bien? Entonces, nuestra placa cardiogénica, los tubos cardiogénicos que vimos la semana pasada, van desde cefálico, ¿se acuerdan? ¿Hacen esto cuando se pliegan? Vienen de cefálico, ¿sí? Hacia ventral y hacia caudal. ¿Se acuerdan que hacemos esto? Y si recuerdan, habíamos hablado que el mesodermo lateral, ¿sí? Que estaba acá, se abría también, se delaminaba, ¿está bien? En una hoja visceral, que es esta, y una hoja somática, que es esta, ¿sí? La parte más cefálica de este mesodermo lateral, ven que está acá y no se separó, no se delaminó, ¿se acuerdan? Esto nos va a dar origen al septum transverso, que lo vamos a ver a continuación. Ahí está. Entonces, la parte cefálica crece mucho, crece, ¿sí? Se pliega, ¿está? Se pliega y viene lo que era cefálico, viene hacia adelante, hacia ventral y hacia caudal, ¿está bien? Ya tenemos el tubo cardiogénico que se está formando, va a dar origen a nuestro corazón dentro de la cavidad pericárdica. La parte que no se delaminó, ¿sí? Es esta, ¿ven? Acá, que da origen al septum transverso. Ese septum transverso, vamos a ver que va a dar origen o va a formar parte del diafragma. ¿Está bien? Si se fijan, fíjense esta parte, ¿sí? Que es nuestro endodermo, ven que se cierra, ¿sí? Y forma como un tubito, ¿está bien? Que al crecer, no es la parte cefálica de nuestro embrión, fíjense cómo este tubito también crece, está en contacto acá con la membrana bucofaringea, ¿sí? Y se va a ubicar ahora dorsal, ¿sí? Es decir, por detrás de nuestra prominencia cardíaca o donde se está formando el corazón. ¿Está bien? Entonces, la cavidad pericárdica la formamos la semana pasada y la acabamos de repasar. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen dudas? Si no, avanzamos y vemos cómo seguimos. Ahí tenemos de vuelta lo mismo, ¿sí? Una vista transversal, ¿está bien? Fíjense que tenemos una zona anterior, ¿sí? O cefálica, una zona que está ampliamente comunicada con el saco vitelino y una zona caudal, ¿sí? Por detrás de esa comunicación con el saco vitelino. Este corte lo estamos haciendo a nivel del saco vitelino. Fíjense cómo está ampliamente comunicada todavía, ¿sí? Porque nuestro embrión está en pleno crecimiento, ¿está bien? Todavía el saco vitelino es bastante significativo. ¿Estamos? Acá, si hacemos un corte acá atrás, ¿sí? Más caudal o por detrás del saco vitelino, fíjense cómo quedó separado, ¿sí? Queda nuestra cavidad o celoma, ¿sí? Nuestro endodermo, ¿ven? Y acá se unieron los dos mesos, ¿ven? Tenemos el meso dorsal, ¿está bien? Que es ese mesodermo visceral que se unió con el de al lado, ¿está bien? Y mantiene el endodermo pegadito o unido a la pared posterior. Y un mesodermo visceral, ¿está bien? Que lo mantiene unido a la pared anterior. Ya vamos a ver cómo evolucionan todas estas estructuras. Lo importante acá es que tenemos, fíjense que nosotros acá el diafragma, no, el septum transverso nos dividió el embrión, ¿sí? Pero no llegó a dividirlo del todo, ¿está bien? Es como que no llegó hasta la parte dorsal. Entonces, esta cavidad pericárdica queda unida o queda en contacto, ¿sí? ¿Ven? Con este canal que se llama pleural, y este canal pleural va a estar unido con la cavidad peritoneal. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no tenemos las tres cavidades separadas, sino que tenemos una cavidad que está toda comunicada. Se llama esta cavidad pericardio pleuroperitoneal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahí tenemos nuestro embrión en la quinta semana que tiene el celoma pericárdico, ¿sí? El septum transverso, ¿se acuerdan cómo había venido esto acá, esto a parar acá, ¿sí?
El septum transverso no separó del todo esta cavidad y nos queda entonces el celoma pericárdico comunicado con el canal pleural, comunicado con el celoma peritoneal. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es separar, ¿sí?, la cavidad pericárdica, formar lo que va acá, que son los pulmones, que todavía no tenemos nada, ¿sí? Separar la cavidad pericárdica de la cavidad pleural y la cavidad pleural de la cavidad peritoneal para llegar a la forma postnatal, ¿sí? Bien, ahí está. Ahí está, ven, fíjense acá cómo nos quedó el endodermo como un tubito cerrado, ¿sí? ¿Está bien? Este endodermo va a dar distintos esbozos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la cavidad peritoneal, perdón, el septum transverso, ¿está bien? Acá, a partir del septum transverso, vamos a formar la cavidad peritoneal, pero todavía no tenemos todo separado. Bien. Entonces, el septum transverso que está acá, fíjense que no me cerró del todo la comunicación. Acá tengo el endodermo, ¿está bien? Que está cerrado, formando un tubo. Este tubo va a, espérenme que me parece que me quedé sin batería. Este tubo va a dar origen a distintos esbozos, ¿sí?, que se van a desarrollar. Espérenme un minuto, ahí está. Que se van a desarrollar y ya vamos a ver qué origen de qué nos va a dar. Pero lo importante de esta imagen es que se acuerden que la cavidad pericárdica está comunicada, ¿ven?, por dos canales, ¿sí?, por dos canales con el espacio peritoneal. ¿Está bien? Entonces son los canales pericardio-peritoneales. Ahí está. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer para cerrar esa comunicación? En el endodermo que está acá atrás, ¿sí?, empieza a surgir un brote, un divertículo, ¿sí?, respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar origen este brote o divertículo a la tráquea y a los pulmones, ¿sí? Si lo ven, acá tenemos un corte sagital y acá tenemos un corte transversal. Tenemos, ven, la cavidad, ¿sí? Acá estaba el corazón con la cavidad pericárdica que estaba comunicada con esta cavidad. En esta cavidad se empiezan a desarrollar estos esbozos que salen del endodermo, ¿sí? Este es el endodermo, ¿está bien? Este es nuestro endodermo que está acá, miren, acá. Sale un esbozo que después se va a dividir, ¿sí? ¿Ven? Y va a empezar a originar primero la tráquea, después los bronquios, ¿sí? Esos bronquios van a dividirse y van a estar siempre rodeados por mesodermo, ¿está bien? Como lo ven acá, y van a dar origen a los pulmones, ¿sí? Pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿está bien? Esos pulmones van a crecer en este espacio, ¿sí? Y fíjense que tenemos siempre el espacio rodeado por el mesodermo parietal, ¿sí?, y el mesodermo visceral. ¿Está bien? Esos van a crecer en el espacio que se va a denominar espacio pleural. ¿Y cómo vamos a hacer para separar ese espacio pericárdico del espacio pleural? Crecen acá, fíjense, unos tabiques, ¿los ven? Estos tabiques que van a separar el espacio pleural del espacio pericárdico. Se van a llamar tabiques pleuropericárdicos o pericardiopleurales, ¿sí? Tabiques que me van a separar el espacio pericárdico del espacio pleural. ¿Está bien? Vamos a verlo de vuelta. Tenemos entonces acá, tenemos nuestro endodermo, ¿sí? El corazón venía, ¿se acuerdan? Se colocaba ventral, es decir, por delante del endodermo, ¿está bien? Este mesodermo, este endodermo crecía dentro de un endodermo o en contacto con un mesodermo visceral, ¿sí? Rodeadito por un mesodermo visceral, ¿está bien? El mesodermo esplácnico quedaba acá. Acuérdense la imagen del globo, ¿está bien? Este endodermo empieza a dar primero un brote, que ya vamos a ver, que es el brote de la tráquea, ¿sí? Lo vamos a ver después. Esa tráquea se va a dividir, ¿sí?
en dos bronquios, bronquiofuente, esos bronquios se van a dividir, van a empezar a formar los pulmones. Esos pulmones empiezan a crecer, ¿ven? En ese mesodermo visceral, ¿está bien? Crecen en ese, en ese mesodermo visceral, ¿sí? Y empiezan también a surgir estos tabiques, ¿sí? O repliegues que van a separar el pericardio, ahí está el pericardio, de la pleura. ¿Está bien? Entonces, esos pliegues pleuropericárdicos, ven que se van a agrupar acá en la línea media, se van a juntar y van a cerrar en dos cavidades, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Ahí está. ¿Ven? Ahí se están desarrollando los pulmones. Estos pliegues, ¿ven? Que separan el corazón del espacio pleural, donde van a estar formándose los pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tenemos separada la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. ¿Sí? Esta es una imagen como visto de frente, ¿sí? Una imagen frontal, ¿está bien? Donde vemos el endodermo, ¿sí? Acá atrás, este endodermo que formó un tubo, que después vamos a ver cuando veamos cómo se desarrolla el tubo digestivo, da un brote, que es este brotecito azul, de donde vas a diferenciar la tráquea, ¿sí? Los bronquios, ¿está bien? Ven que está siempre, fíjense con la imagen del globo que les mostré antes, ¿no? Siempre rodeado, ¿sí? Por el endodermo visceral, perdón, por el mesodermo visceral, ¿está bien? Acuérdense que juntos formaban la esplagnopleura y están interactuando y mandándose señales todo el tiempo. Mientras que la parte lateral somática del mesodermo queda acá, ¿sí? Ahí está formando la pleura parietal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que separamos la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. Listo. Ya tenemos dos cavidades. ¿Está bien? Esto es un corte sagital. Fíjense que tenemos formándose el corazón acá. Fíjense que se está torciendo este corazón, ¿sí? Lo ven que todavía no tiene forma de corazón, ¿sí? Fíjense, acá nos quedó nuestro endodermo por detrás del corazón. Acá que tenemos la membrana bucofaringea, ¿sí? Acá tenemos nuestro endodermo que está dando este brote del que estamos hablando, ¿sí? Acá tenemos la cavidad que todavía está comunicada, la cavidad pericárdica, pleuro, peritoneal, todavía toda comunicada, ¿sí? Y si ven acá, fíjense que acá estamos teniendo otros brotes de endodermo, que ya los vamos a ver a qué están dando lugar. Pero lo importante que esto que tenemos acá, si se acuerdan, es el septum transverso, ¿está bien? A seguir pasando unos meses, no son unos meses, unos días nomás, ¿está bien? Tenemos la membrana bucofaringea, ¿sí? Nuestro endodermo, que ya vamos a ver a qué nos da lugar, ¿está bien? Acá salió el brote, ¿sí? El brote de la tráquea, es que se va a dividir y nos va a dar origen a los pulmones, que ya lo vamos a ver en otra clase, ¿está bien? Acá tenemos, ven, el tabique, ¿sí? Que formamos, este tabique que separa la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. Nuestro septum transverso, que no llegaba hasta la parte dorsal. Tenemos que ver cómo hacemos para separar esta parte, ¿sí? Lo que es pleural de lo que es peritoneal. Porque así nos quedan las tres cavidades, digamos, que vimos al principio y que necesitamos para que los pulmones se pueda producir la inspiración y la expiración, ¿sí? Y para que el corazón se pueda contraer sin estar molestándose, digamos, sin tener ninguna víscera fuera del lugar, ¿sí? Entonces, ya llegamos hasta acá. Separamos la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. Ahora nos falta completar la separación esta, que separa lo que es del tórax de lo que es abdomen. Bien, ahí tenemos de vuelta nuestro septum transverso, ¿sí? Fíjense que no había llegado hasta el fondo. Fíjense, acá tenemos el corazón y acá tenemos que se formó el hígado, que ya lo vamos a ver cómo se formó.
Entonces, ¿qué nos falta para terminar de desarrollar el diafragma? El diafragma, como ustedes saben, es lo que nos va a separar los órganos torácicos de los órganos abdominales. Y es un músculo súper importante porque es el que produce la inspiración. Nosotros cuando inspiramos, el diafragma baja, los pulmones se expanden, ¿sí? Y para producir la expiración, es decir, la salida del aire, necesitamos también que el diafragma suba, ¿está bien? Para que los pulmones vuelvan igual a su tamaño, digamos, y saquen el aire, ¿está bien? Y es súper importante que este músculo esté completo para producir eso, ¿está bien? Entonces, vimos que la parte anterior o ventral del diafragma se forma por el septum transverso, ¿está bien? Que no voy a repetir de dónde viene, ¿estamos? Ahora tenemos que separar lo que es el espacio de la pleura de lo que es el espacio peritoneal. Y esto se da por unos pliegues que, como van a separar pleura de peritoneo, se llaman pliegues pleuroperitoneales. ¿Ven? Crecen unos pliegues a partir de la pared que separan el espacio pleural del espacio peritoneal. Esos pliegues crecen de derecha a izquierda, ¿sí? Hacia el meso, ¿tá? Que mantenía unido al endodermo a la pared, ¿sí? Que ya vamos a ver, este endodermo nos va a dar origen al esófago. Entonces, vamos a estar formado, o el diafragma va a estar formado por el septum transverso, la parte anterior, hacia lateral voy a tener las membranas o pliegues pleuroperitoneales, ¿sí? Que van a crecer hacia el mesodorsal del esófago. ¿Está bien? Y posteriormente hay un repliegue, ¿sí? O una invagina, o sea, se agrega, digamos, una capa o un poco de músculo que viene de la pared lateral del cuerpo, ¿sí? A esto que estamos formando, ven que se le agregan células musculares, ¿sí? Que migran, acuérdense esperen que no me sale, del mesodermo paraxial, ¿sí? De esas somitas se van a la altura de C3 y C5 se van a originar unas células musculares, ¿sí? Que van a migrar hacia el diafragma. ¿Está bien? Y ahí tenemos formado nuestro músculo diafragma, que separa lo que es el tórax de lo que es el abdomen. Ahí tenemos de vuelta, ¿sí? Para que repasemos el septum transverso de la parte anterior. Fíjense que al principio estos canales, ¿ven? Ahí están comunicados, el canal pleuroperitoneal, y tenemos que cerrarlo, porque si el canal pleuroperitoneal no se cierra, puede ser que haya algún órgano que, por ejemplo, parte del intestino que pase al tórax, ¿sí? Y que esos pulmones que ya van a ver qué necesitan para desarrollarse no se desarrollen, ¿está bien? O no podamos respirar porque tenemos órganos, cuando nosotros, por ejemplo, inspiramos, generamos como un vacío, eso haría que los órganos abdominales pasen del abdomen hacia el tórax, ¿está bien? Entonces, el septum transverso, las membranas pleuroperitoneales y el meso del esófago, ¿está bien? Y tenemos formado nuestro diafragma. Y ahí está lo que les estaba contando de la inspiración y la expiración. Necesitamos generar como un vacío, ¿sí? Para que el pulmón se expanda y entre el aire. Si nosotros no tenemos el diafragma completo, ¿sí? En la vida extrauterina no podríamos realizar la inspiración, ¿se entiende? En la vida extrauterina hacemos la oxigenación en otro lado, ¿verdad? La hacemos en la placenta. Pero en la vida extrauterina necesitamos sí o sí oxigenar en los pulmones. Si no se pueden expandir, si no pueden inspirar y entrar el oxígeno, no podríamos respirar. Entonces es súper importante cómo se forma el diafragma y la integridad del diafragma, ¿sí? Listo. Tenemos entonces nuestra cavidad torácica, nuestra cavidad pericárdica y lo que queda por debajo del diafragma, nuestra cavidad peritoneal. ¿Está bien? Vamos a ver entonces que
¿qué pasa en nuestra cavidad peritoneal? ¿Sí? Recuerden, tenemos lo que es el intestino primitivo, ¿sí? Que vamos a estar formando la parte anterior, la parte que está en contacto con el saco vitelino y la parte posterior. Acá un detalle como muy importante es, nosotros sabemos que la aorta está por acá atrás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los órganos están unidos, ¿sí? Tenemos nuestro endodermo, ¿sí? Todo esto amarillo es endodermo, y el meso visceral, ¿sí? ¿Se acuerdan? Del meso lateral, hoja visceral, que está junto con el endodermo formando la esplacnopleura, ¿sí? Y tenemos la hoja lateral, ¿sí? Que está formando la, la somatopleura o pleura o somatopleura, ¿está bien? La somatopleura o también la hoja somática de nuestro mesodermo, ¿está bien? Como estamos a nivel peritoneal, vamos a denominar a esta hoja peritoneo parietal, ¿sí? Y a esta hoja vamos a denominarla peritoneo visceral. Fíjense que tenemos un meso ventral y un meso dorsal. Ahora, cuando veamos cómo va evolucionando todo nuestro tubo digestivo, vamos a ver que el meso ventral, que lo mantenía unido a la pared anterior, en muchos lados desaparece, ¿sí? No lo vamos a observar. Mientras que el meso dorsal siempre va a estar uniendo a nuestro tubo digestivo a la pared dorsal. ¿Por qué es importante? Porque a través de este meso es que le van a llegar la irrigación, ¿sí? Es decir, le van a llegar las arterias, van a estar las venas, los plexos venosos, también los plexos nerviosos, ¿sí? Y fíjense entonces, vamos a tener que un órgano puede ser retroperitoneal, como en este caso, o intraperitoneal, como en este caso, ¿sí? Esta es la cavidad y hay órganos que quedan bien retroperitoneales, ven que quedan como pegados, ¿sí? a la pared posterior. Ya vamos a ver de qué tipo de órganos hablamos. Y hay otros en que este meso se estira, ¿sí? Y quedan siendo intraperitoneales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un mesenterio? ¿Sí? Es la hoja, ¿ven? Doble, ¿ven? Del mesodermo que queda, que va a formar el peritoneo, ¿está bien? Se llama meso, ¿está bien? Tiene distintos nombres, se puede llamar meso o mesenterio, ahora después vamos a ver cuándo se llama, de qué manera, ¿está bien? Y la importancia que tiene, ¿sí? Es que, ¿ven? Pasan los vasos y los nervios y van a inervar e irrigar a nuestro tubo digestivo. ¿Está bien? Acuérdense, el meso ventral en las mayorías del tubo digestivo desaparece y nos queda unido nuestro tubo digestivo a la pared dorsal a través del meso o mesenterio dorsal. Ya vamos a ver cuándo se llama de qué manera. Fíjense, mesenterio dorsal, ven cómo está unido y le llega la irrigación y acá no está representada la inervación, pero también le llega la inervación. Va a sufrir distintas evoluciones este meso dorsal, que ya las vamos a ver. Pero fíjense que a nivel del estómago, lo tenemos a nivel del estómago, a nivel de lo que vamos a originar el duodeno, ¿sí? De todo el tubo, de todo el intestino delgado y a nivel del intestino grueso. En cambio, el mesenterio ventral, que sería esta parte, que tendría que tenerlo unido, digamos, a la pared anterior, ese mesenterio ventral casi que desaparece en todos lados, salvo en esta parte que ya vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Está bien? Bien. Entonces, si entendimos cavidades, vamos a avanzar para tratar de entender cómo se forma nuestro intestino primitivo. ¿Sí? Vamos a ver que el intestino primitivo se forma por el trabajo que hacen en conjunto el endodermo, ¿sí? Y el mesodermo visceral. ¿Estamos de acuerdo? De la hoja lateral. Tenemos un intestino primitivo, que sería todo esto, que lo podemos dividir en un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. El intestino anterior, si ustedes ven,
va desde la membrana bucofaringea, que acá no está, hasta donde empieza la unión con el saco vitelino, ¿sí? El medio va la parte que está comunicada con el saco vitelino. Y el posterior va desde donde termina el saco vitelino hasta donde tenemos la membrana cloacal, ¿sí? Vamos a ver a qué van a dar origen cada uno de estos segmentos que nombramos, ¿sí? El intestino anterior, vamos a ver acá. Ahí está de vuelta, ¿sí? Nos ubicamos. Fíjense que nuestro embrión crece y cómo va cambiando la relación, ¿sí?, que nuestro embrión tiene con el saco vitelino. Fíjense que al principio el saco vitelino, ven que tiene una comunicación amplia con el saco vitelino, ¿sí? A medida que el embrión crece, esa comunicación con el saco vitelino se va haciendo más chica, ¿sí? Ven que va desarrollando la parte anterior del intestino, la parte posterior, y la comunicación que queda con el saco vitelino se llama, termina siendo un asa vitelina, ¿sí? Vamos a dar origen acá al, primero, un pedículo vitelino, y van a ver que después vamos a hablar de asa vitelina, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Bien, el endodermo de nuestro intestino, ¿sí?, nos va a dar el intestino primitivo. Acuérdense que ya vieron las bolsas faríngeas, el brote broncopulmonar o traqueopulmonar, que ya estuvimos hablando un poquito, ¿sí? Va a dar toda la mucosa, es decir, la parte más interna, la luz, ¿sí?, del esófago, el estómago, que todavía acá no tenemos, va a dar parénquima hepático, va a dar páncreas, ¿sí? Tenemos que hacer todo el intestino delgado, todo el intestino grueso, ¿sí? Y también en la parte posterior de este intestino primitivo se va a originar el alantoides. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el alantoides era una evaginación, una prolongación del intestino posterior, que ven que se metía en el pedículo de fijación y que en algún momento, hace tiempo, Laura les había dicho que tenía que ver con el estimular, digamos, la generación de los vasos umbilicales, ¿no? ¿Está bien? Todo esto deriva del endodermo. Entonces vamos a ir viendo detenidamente qué parte y cómo se forma. Fíjense que yo les dije que el endodermo y el mesodermo visceral interactuaban. Según cómo interactúen o qué genes exprese uno y qué genes exprese el otro, ¿sí?, van a ir ellos dos solos dando origen a todo esto que nombramos, ¿sí? Entonces esto hay que estudiarlo, no, mentira, pero lo importante es ver qué genes expresa cada uno, y gracias a esa diversidad de genes que expresa cada uno es que van a interactuar y van a dar origen a todo lo que vimos. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que formar. Tenemos que formar el esófago, el estómago, ¿sí?, el hígado con la vesícula biliar, ¿está bien?, duodeno, que lo tenemos acá, el páncreas, que está acá, ¿sí?, todo el yeyuno ilion, que sería esta parte, ¿está bien?, el colon, que tenemos colon, acá tenemos ciego y apéndice, esto sería colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, sí, y recto. Todo eso es lo que vamos a formar a partir de la interacción de estos dos tejidos. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces, en el intestino anterior, que dijimos que va desde la membrana bucofaringea hasta la comunicación del endodermo, bien, con el saco vitelino, que dijimos también que al principio esa comunicación era muy amplia, tenemos que formar, miren, las bolsas faríngeas que ya vieron la otra vez, ¿sí?, que nos va a dar origen a los derivados de cabeza y cuello, que ya lo vieron. Vamos a originar tráquea, bronquios, pulmones, ¿sí? La parte más caudal de este intestino anterior,
esta parte que todavía no se desarrolló, nos va a dar origen al esófago, al estómago, a la parte proximal, es decir, la parte que está más craneal, digamos, del duodeno, ¿sí? Y a su vez nos va a dar origen al páncreas y al hígado. Todo eso sale del intestino anterior. Acá esto es para que separemos qué es de origen ectodérmico y qué es de origen endodérmico, ¿sí? Es como si la membrana bucofaringia, digamos, la pudiéramos localizar en este sector, ¿sí? De acá para adelante, o sea, de acá para el exterior, es origen ectodérmico, ¿sí? Esto es la epidermis que va a revestir los arcos braquiales, ¿sí? Lo que va a revestir el epitelio o mucosa que reviste la mejilla, el paladar, ¿sí? Las fosas nasales, ¿está bien? Mientras que de este sector para caudal, ¿sí? Ya es de origen endodérmico. Esto es, todo lo que reviste la faringe, ¿sí? Las amígdalas y la parte posterior, como ven acá, de la lengua. Entonces es como que la línea que divide, o la membrana bucofaringia, no la tenemos exactamente en la boca, digamos, sino que está como más atrás. Y ahí se divide lo que va a ser derivado del ectodermo y lo que va a ser derivado del endodermo. Bien, repaso, hipófisis. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del sistema nervioso dijimos que la hipófisis era una glándula, ¿sí? Que la tenemos en la silla turca, como en el centro del cerebro, ¿sí? En el centro del cráneo, perdón, que tiene dos partes o dos componentes, la parte glandular o adenohipófisis, que es la parte anterior, y la parte posterior, ¿sí? Que es la parte nerviosa. Acuérdense, la parte nerviosa viene de, ven, una prolongación o una evaginación del diencéfalo, ¿sí? Mientras que la parte glandular viene, ¿se acuerdan? De una invaginación, ¿sí? Que se denomina bolsa de Rathke. ¿Ven? Que proviene del ectodermo. ¿Está bien? Solo a forma de repaso. Entonces, acá tengo la membrana bucofaringia, estoy mirando mi endodermo de frente, ¿sí? Tenemos la parte cefálica de este intestino anterior, dijimos el intestino anterior, podemos dividirlo en una parte cefálica y una parte caudal. La parte cefálica de nuestro intestino anterior va a estar en contacto con un mesodermo especial. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron cráneo, cuando vieron cabeza y cuello, ¿sí? Este endodermo va a estar en contacto con el mesodermo braquial, que si se acuerdan, este mesodermo braquial iba a estar formado por los somitómeros y las células de la cresta, ¿está bien? Va a ser distinto al mesodermo visceral que voy a tener por debajo, ¿sí? Por la parte caudal del intestino anterior. Entonces, tenemos la parte cefálica, nos da los derivados de la bolsa faríngea que ya estuvieron trabajando la otra vez. Justo en el límite entre el intestino anterior, la parte cefálica, en el límite con la parte caudal, va a originarse nuestro esbozo tráqueo-bronquial. ¿Ven? Y acá ya empieza a estar en contacto con nuestro mesodermo visceral, ¿sí? Fíjense cómo empieza a dividirse ese esbozo traqueal, ¿está bien? Y va a ir estando en contacto con el mesodermo visceral. Ahí estamos. Nuestras bolsas faríngeas en contacto con el mesenquima branquial, ¿sí? Justo en el límite que empieza a estar en contacto con el mesodermo visceral, ¿sí? Ahí en ese límite tenemos que nace, fíjense, hacia adelante, ¿ven? Acá tengo el endodermo, ¿sí? Hacia adelante, ¿está bien? Hacia ventral, ¿sí? Nace un esbozo que va a ser el tabique nace un esbozo que va a ser el esbozo tráqueo-bronquial. Empieza a crecer un tabique, ¿sí? Que separa este esbozo, ¿sí? Lo va a cortar, va a separar lo que va a ser, así miren, primero están unidos, ¿sí?
Después, ven, va a crecer un tabique, que sería ese espacio que va a separar lo que va a ser traqueal de lo que va a ser esofágico, ¿sí? En principio, la tráquea va a salir, ¿sí?, hacia adelante, ¿está bien? Miren acá, ¿ven? Ahí tenemos. Esto sería la parte anterior, va a dar origen a las bolsas faríngeas. Y acá ven que sale ese esbozo que sale hacia ventral, ¿está bien? Separado del esófago por un tabique. Este tabique va a ser tabique tráqueo-esofágico. Va a separar la tráquea del esófago, ¿sí? Ahí está. Fíjense cómo empieza a dividirse, ven, por delante del esófago, ¿sí? El esófago o el intestino anterior que va a originar el esófago va a quedar por detrás, va a quedar dorsal, y este esbozo empieza a dividirse, primero va a estar por delante del esófago, ¿está bien? Esa yema pulmonar va a empezar a dividirse, siempre en contacto con el mesodermo visceral, ¿sí? Y va a dar origen, mesodermo visceral o esplácnico, que es lo mismo, que van a dar origen entre los dos tejidos a todos los componentes pulmonares, que lo van a ver más adelante. Bien, ahí tenemos cómo está dispuesto. El endodermo, ¿sí? Acá vamos a tener el esbozo de la tráquea, ¿está bien? Y siempre en contacto con el mesodermo visceral. Bien, esto ya lo vimos. Creo que quedó claro cómo se separaban y cómo iban creciendo los pulmones dentro de ese espacio, ¿sí? El desarrollo de los pulmones es uno de los últimos órganos que vemos, ¿está bien? Lo vamos a ver más detenidamente más adelante, ¿está? Entonces vamos a ver el intestino anterior. Ahí tenemos. ¿Ven cómo se ubica acá la tráquea? ¿Sí? Empieza a dividirse en bronquia, bronquiofuente. Tenemos el desarrollo de los pulmones en la cavidad pleural. Mientras tanto, el intestino posterior, después de que sale ese esbozo, ven que crece, crece, crece en longitud, ¿sí? Acá, lo teníamos acá, ¿sí? Crece en longitud y va a dar origen al esófago, fíjense. Va a dar origen al esófago y va a pasar, ¿ven? Acá, no sé si se llega a ver, ahí. Va a pasar, ¿ven? Va a pasar hacia la cavidad peritoneal, ¿está bien? Entonces, el intestino anterior, la porción caudal del intestino anterior, nos va a dar origen al esófago, al estómago. Esperen que no me avanza, ahí se me trabó, ahí está. Nos va a dar origen al esófago, al estómago, vamos a ver cómo se origina el hígado, ¿sí? Va a dar origen también al duodeno, que lo tenemos acá, y al páncreas. Hasta ahí es todo lo que nos va a originar el intestino anterior, la porción caudal del intestino anterior. ¿Está bien? Ay, perdón, ¿dejé de compartir? No. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ver que el esófago crece, crece, crece en longitud y empieza, ¿ven? En este sector a tener una dilatación, ¿sí? Una dilatación que se hace posterior, ¿sí? Ven que esta parte queda cóncava, ¿ven? Tiene esta formita hacia adelante y convexa hacia atrás, porque es como que se dilata. Fíjense que está unida por el mesodorsal que estuvimos viendo, y en el mesoventral, miren lo que pasa, en el mesoventral empieza a surgir un brote, ¿sí? Ven que acá tenemos el brote que surge después de la dilatación, acá tengo la dilatación, debajo de esa dilatación surge un brote, ¿sí? Que empieza a crecer y a dividirse y a ramificarse dentro del septum transverso. Este brote que se ramifica y crece dentro del septum transverso es lo que nos va a originar el hígado, ¿sí? Mientras tanto, esto sigue creciendo, ven que sigue creciendo hacia abajo, pero el hígado ya se empezó a formar en el septum transverso. Entonces, esta unión que teníamos con el endodermo, con el intestino anterior,
¿Ven? Se prolonga, se elonga, ¿sí? Se estira y nos va a dar origen a los conductos hepáticos, va a dar origen acá a la vesícula biliar, ¿está bien? Va a originar también un esbozo ventral del páncreas, ¿está bien? ¿Lo ven acá? ¿Sí? Y ahora ese esbozo ventral del páncreas ya vamos a ver qué pasa. Pero fíjense acá, entre esta dilatación, ven que se empieza a formar como una formita de C que tiene convexidad ventral y concavidad posterior. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Fíjense lo que pasa con esta parte. Acá venía el esófago, venía todo el intestino anterior bien tubular. Dijimos que empezaba a dilatarse. Se dilataba hacia atrás, se hinchaba hacia atrás. Y miren lo que hace. Gira, ¿ven? Gira 90 grados. Y esa dilatación que estaba hacia atrás se coloca, ¿ven? Hacia la izquierda. ¿Está bien? Y ahí tenemos como esta bolsa, ven, que se dilató y giró hacia la izquierda, nos va a dar origen al estómago, ¿sí? La curvatura mayor del estómago que está hacia la izquierda y la curvatura menor del estómago que queda hacia la derecha. A su vez, no solo gira un poquito, sino que es como que se acuesta, ¿sí? ¿Ven? Esta parte se levanta un poco y esta parte se baja un poco, ¿está bien? Y ahí tenemos la posición normal en que vamos a encontrar el estómago. ¿Está bien? Ahora, esperen que no voy a poder con mi genio y les voy a mostrar algo. Tengo mis almohadones. A ver, ¿me pueden ver? ¿Me pueden ver? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. perfecto, se te ve. No, viste que no puedo comer. No, o sea, es más fuerte que yo, algunas cosas. Yo tengo, a ver. A ver, ahí ven. Ahí ven. Ahí se ve bien el estómago. Yo me quedo para contestarte. Gracias, Lau. Bueno, viene mi intestino anterior viene así, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ven que se empieza como a dilatar, a cambiar la forma acá atrás? Se empieza a dilatar, entonces hace esto. Gira, ¿sí? En 90 grados, como las agujas del reloj, hace esto, ¿sí? Gira y se acuesta, ¿está? Pónganle que esto tenga forma de estómago, ¿está bien? Me queda lo que sería la curvatura mayor y la curvatura menor. Acá tengo el cardias, es la parte que se une con el esófago. Y acá empieza o se origina el duodeno. Como el duodeno tenía esta formita, el duodeno tenía como una formita de C así, ¿la ven? ¿Ven? Cuando el estómago gira, el duodeno se acomoda así. ¿Está bien? ¿Se vio? Sí, se vio perfecto. Entonces, esto gira así, el duodeno hace esto, ahí, ¿lo ven? Sí, y ahora vamos a ver qué pasa con el esbozo del páncreas. El esbozo del páncreas había salido uno para acá y otro para acá. Uno ventral, ¿sí? Uno estaba acá, uno ventral y uno dorsal, uno para atrás. Cuando el duodeno se acomoda con esta formita de C, los dos esbozos del páncreas se van a juntar acá. Y van a quedar, si se acuerdan, el dibujo que les mostré cómo quedaba terminado, teníamos el duodeno en forma de C y la cabecita del páncreas que salía así acá. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí está. Ahora voy a seguir con el... Ah, no, bueno, después me vuelvo a parar. Tus maquetas, quiero que lo sepas nada más. ¿Las amás? Yo amo y los chicos aman las maquetas también. Ay, qué suerte, porque a mí me gustan también, ¿qué va a ser? Lo peor de todo es que mis maquetas quedaron en la facultad, o sea, estas son un plan B. Es un buen plan B. Bueno, me apago el micrófono. Gracias, Lau. Bueno, entonces quedó claro cómo nos queda el estómago ubicado. Esto les va a explicar algunas de las características que ya van a estudiar cuando vean en anatomía, la parte de esplagno, ¿sí? Ustedes acá, al principio, si se fijan, tenían un nervio que iba de cada lado, ¿sí? Uno de derecha y uno de izquierda. Al rotar el estómago, esto hace que tenga uno adelante y otro posterior. La embriología explica todo, ¿sí? Bien,
Entonces acá teníamos nuestro diafragma, ¿se acuerdan ya cómo lo habíamos formado? Este intestino anterior, que había descendido, había bajado, digamos, o había atravesado ese diafragma que se estaba formando, se dilató acá, nos da el estómago. Él continúa dando este esbozo, que es el duodeno, la primera y la segunda porción del duodeno nada más. Salían dos esbozos, el esbozo del páncreas dorsal y el esbozo del hígado. Este hígado que iba a empezar a ramificarse y a crecer en el septum transverso. Como esto sigue creciendo en longitud, rota y demás, pero el hígado queda ahí anclado, digamos, en el septum transverso, no lo puedo bajar. Entonces, ven que el esbozo se estira, crece esta parte, ¿sí? Al crecer nos va a dar origen a la vesícula biliar y al colédoco, ¿está bien? Y un esbocito de páncreas, chiquito, ventral, cuando esto se aleja del estímulo que tiene con el septum transverso ejerce sus influencias para que se desarrolle el hígado, ¿sí? Cuando se aleja, a medida que se aleja, esta parte va a diferenciar o va a generar un esbozo que es el esbozo del páncreas ventral. Cuando nuestro estómago gira, el duodeno también se acomoda con esa formita de C y esa yemita o esbozo del páncreas ventral gira y se va a unir con esta parte del páncreas dorsal y van a formar un órgano común, ¿sí? ¿Ven? Acá lo tenemos de vuelta. El esbozo respiratorio, fíjense cómo crece esto en longitud, ¿sí? Acá se ensancha, gira, ¿está bien? Gira y acuérdense, la curvatura mayor va a ir a la izquierda, el duodeno va a tomar esa forma de C que tiene acá, ¿sí? El esbozo del hígado, el hígado nos quedó ahí unido al septum transverso, ¿sí? Va a desarrollarse la vesícula biliar, el colédoco, ¿está bien? Y fíjense como el páncreas ventral, fíjense que acá estaba adelante, ¿ven? Ahí adelante había quedado. Pero cuando esto gira, el páncreas ventral se junta con el páncreas dorsal. Y ahí tenemos, miren, la primera y la segunda porción, esta parte hasta acá es o se origina en el intestino anterior, ¿sí? Luego de la desembocadura, ¿ven? Del páncreas y del colédoco, ¿sí? En el duodeno, ya esta parte del duodeno, la tercera y cuarta parte del duodeno, ya es origen o se origina en el intestino medio. Hasta acá entonces es cómo se originan los órganos que derivan del intestino anterior, ¿sí? Fíjense, esto es para ver a mayor detalle, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el esbozo, de lo que va a ser el esbozo de nuestro hígado. Se mete en el septum, acá está el septum transverso. Este esbozo crece hacia el septum transverso, ¿sí? Fíjense que si se acuerdan cuando hablamos de la irrigación, que teníamos un arco, que era el arco vitelino, ¿sí? Una arteria y una vena que se encargaban de irrigar al arco vitelino. Fíjense cuando vuelve, cómo atraviesa el septum transverso, ¿sí? Y va a dar origen a los sinusoides hepáticos, ¿está bien? Estas sinusoides, fíjense que el hígado tiene como una estructura bastante particular, tiene una hilerita de células, de hepatocitos, ¿sí? Que están en íntimo contacto o rodeados por sinusoides, ¿está bien? Entonces yo acá tengo este componente que me va a dar a los hepatocitos, ¿sí? Los derivados del endodermo van a ser los hepatocitos, y los derivados del septum transverso y de los vasos van a formar como el sostén de esos hepatocitos, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos un corte transversal de lo que les acabo de mostrar, ¿sí? Tengo el celoma peritoneal, ¿sí? O la cavidad peritoneal, el meso, que mantiene unido los órganos, dijimos que el meso dorsal se mantenía siempre, con algunas variaciones, pero se mantiene siempre, mientras que el meso ventral va a sufrir, ¿se acuerdan que les dije iba a sufrir cambios?
A nivel del estómago, el mesoventral lo tenemos, pero miren lo que pasa. En ese mesoventral va a empezar a crecer este esbozo del hígado, ¿sí? Que ¿se acuerdan? Si se acuerdan acá, ¿ven? Esta sería la parte ventral, ¿está bien? Esta sería la parte anterior que mantenía unido el estómago con la pared anterior. Claro, ahí está el septum transverso, empieza a crecer el hígado y fíjense lo que pasa. Cuando el estómago rota, ¿sí? ¿Se acuerdan? Rota para acá, rota 90 grados para acá, él corre, ¿sí? Con él, gira todo lo que estaba uniéndolo. Gira el meso dorsal que se estira, ¿ven? Se estira, ¿sí? Y gira el meso ventral, porque acá está creciendo el hígado, ¿sí? Esto va a dar origen a el aumento, se llama aumento menor, que va a unir el estómago con el hígado, y el aumento mayor. En el aumento mayor, en una parte va a formarse el vaso. Ahí tenemos todo de vuelta. Si no tienen dudas, no voy a repetir nada de esto. Si tienen dudas, me levantan la manito, Laura me avisa y me preguntan. Fíjense acá el páncreas, cómo se había formado. Cuando el duodeno rota, ¿sí? Acuérdense que el estómago rota y el duodeno también se acomoda y toma esa forma de C. Cuando el duodeno rota, ¿ven que se va contra la pared posterior? ¿Sí? Queda apretadito contra la pared posterior. Entonces, es un órgano que al principio, antes de rotar, era intraperitoneal. ¿Ven que está como en la cavidad peritoneal? El estómago al rotar, y esto tener que adaptarse a la rotación del estómago, ¿sí? Ven que se pega contra la pared posterior, hace esto, se pega contra la pared posterior y se vuelve el duodeno y el páncreas retroperitoneales, es decir, que quedan fijos o pegados a la pared posterior del peritoneo. Esta sería la cavidad peritoneal, ¿sí? Lau, hay una pregunta de Luana. Dime. Hola, profes. Hola. Tengo una duda, perdón, ¿no? Si las hago repetir, pero no termino de entender bien qué parte del intestino anterior va a dar origen al hígado, porque como dijimos que el hígado viene del septum transverso, ¿qué parte enlaza con el intestino? Claro, vos tenés, viste que siempre dijimos que los órganos se iban a originar por la unión del meso, ¿sí? Del meso visceral, ¿está bien? Del meso visceral y del endodermo, ¿está bien? El hígado lo que hace es, primero se genera como un brote, acá está, como un brote, ¿sí? Se genera una ramita de ese endodermo, ¿está bien? Que en vez de quedarse con el mesodermo que estaba rodeándolo acá, el mesodermo visceral, se va a meter en el septum transverso. Imagínate que acá tenés el septum transverso, ¿se entiende? Ahora vamos a volver para atrás. Ahí está, fíjate. Acá teníamos el septum transverso, que había venido de acá arriba, ¿se acuerdan? Cuando el embrión se había plegado, baja el corazón y baja el septum transverso y se ubicaba acá, ¿sí? Este esbozo o este brote del endodermo va a ir a meterse acá, ¿sí? Va a ir a meterse a ese septum transverso. Imagínense que está en contacto, ¿está bien? Yo tengo acá mi endodermo, ¿está bien? Y acá me quedó el septum transverso. Ese brote, no me dan los dedos, ese brote, ¿sí? Va a venir acá, sale del endodermo, a ver si puedo, sale del endodermo y va a crecer acá, ahí adentro del septum transverso. Las células del endodermo, de este endodermo, van a proliferar, ¿sí? Van a formar cordones, ¿ves? Como los que están acá, ¿sí? Y van a ir creciendo en este septum transverso. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, muchísimas gracias. No, está bien. El tema es que quede claro, porque si les queda claro, después lo pueden leer y es más fácil. ¿Sí? Bueno, entonces avanzamos. Esta parte de por qué el páncreas queda pegadito contra atrás, ¿lo entienden? Bien. ¿Cómo se formó el páncreas? También. Y hasta acá, todo lo que nombramos hasta ahora se originó del intestino anterior. ¿Sí?
Y acá es de vuelta lo mismo, ¿sí? El hígado que estaba formándose acá en el septum transverso es como si yo hubiera sacado el septum transverso, hubiera sacado la tapa, ¿ven? Esta tapa que es el septum transverso. Ahí tengo el estómago, ¿sí? Este brote, ven, que salió de acá del endodermo, se metió en el septum transverso y empezó a proliferar, a proliferar y a proliferar, ¿está bien? Cuando el estómago gira, como lo hace acá, el hígado, ven que sigue creciendo y queda como por delante y todo a la derecha, que es lo que veíamos nosotros al principio cuando les mostré cómo tiene que quedar, ¿se acuerdan? Bien, ahora miren lo que va a pasar con el intestino medio. El intestino medio va a crecer, pero a lo pavote, porque nos tiene que dar todo el yeyuno ilion y parte del colon. Y si se acuerdan, al principio, todo el yeyuno ilion llenaba casi toda la cavidad abdominal, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para que eso pase. Bien. Mientras, fíjense que el hígado también está creciendo muchísimo y está ocupando gran parte de nuestra cavidad abdominal. El estómago giró y esta parte, que era el meso dorsal del estómago, fíjense cómo creció y se estiró, ¿sí? Se estira y va a dar origen al aumento mayor, que ya después lo vamos a ver. Y mientras tanto, fíjense lo que pasa con nuestro intestino medio, ¿sí? El saco vitelino ya no quedó nada, ¿sí? Y esta es nuestra asa vitelina. Acá era donde nos comunicábamos cuando estaba el saco vitelino, ¿sí? Bueno, así es como queda en nuestra vida postnatal o en cada órgano en su posición, ¿sí? Acá tenemos el hígado, la vesícula biliar, el colédoco, ¿sí? Que sería de la parte de las vías biliares, ¿vieron? Desde acá hasta su desembocadura, ¿está bien? Y acá está la cabeza del páncreas, que no vemos la cola, pero todo así sería el páncreas. Acá está el estómago, esto es el aumento mayor del estómago y ahí se desarrolla el vaso. Así estamos, perdón, y esto sería duodeno, primera porción, segunda porción, ¿sí? Ahí desemboca el colédoco y el conducto pancreático, y tercera y cuarta porción. Acá cambiamos de intestino, tenemos que empezar a hablar del intestino, de los derivados del intestino medio. Si hasta acá entendieron, esta es una vista como superior, ¿sí? Ahí ven el hígado, ¿está bien? Acá vemos el estómago, vemos cómo queda el páncreas, ven que el páncreas se hace retroperitoneal al girar el estómago, el páncreas, el duodeno, lo aplasta contra la pared, ¿sí? Lo aplasta contra la pared peritoneal. Esto es el aumento mayor, que ahora ya saben de dónde se formó y cómo se estira, ¿está bien? Y esta era la parte del, si se acuerdan, del meso ventral, ¿sí? Que unía estómago con hígado. Listo. Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Qué es lo que vamos a originar con el intestino medio? Con el intestino medio, acuérdense que al principio la comunicación con el saco vitelino era re grande. El embrión crece, crece, crece y eso cada vez va quedando más chiquito, ¿sí? Entonces, de ser un saco pasa a ser un pedículo, ¿sí? Queda a ser chiquito esa unión, ¿sí? Pero miren lo que vamos a originar. La parte que nos falta del duodeno, es decir, las últimas dos partes del duodeno. Todo el yeyuno ilion, que es lo que, si se acuerdan, lo que les mostré antes, todos los chinchulines que estaban en el centro del abdomen, ¿sí? El colon ascendente, ¿se acuerdan que tenía como una formita de C, colon ascendente, y una parte del colon transverso? Todo eso lo vamos a originar a partir del intestino medio, ¿sí? Bien. Entonces, vemos acá la asa vitelina, ¿se acuerdan? Que lo que quedaba de la unión con el saco vitelino era este pedículo vitelino, ¿sí? Y vamos a tener una asa vitelina que se denomina o sea, ven que acá hay un asa, una forma de, ¿vieron? El asa es como lo que ustedes agarran las tazas, bueno, eso es una asa. Tenemos una asa previtelina, ven que están por delante del saco vitelino, y una asa posvitelina por detrás, o posterior al pedículo vitelino. Fíjense que esto sería el pedículo de fijación, es decir, el cordón umbilical. Acá tenemos un corte de este cordón umbilical, donde tenemos, ¿sí? Está
está dibujada rara. Los vasos umbilicales, ¿sí? Que estas serían las arterias y estas serían las venas, y el alantoides, que ya vimos dónde se originaba. Esta asa vitelina, ¿sí? Que sería previtelina y posvitelina, ven que sale por el pedículo de fijación, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Porque nuestro hígado crece muchísimo, ¿sí? Las paredes del abdomen de este embrión no crecen tan rápido, ¿sí? Y el asa vitelina esta, el intestino medio, empieza a crecer mucho, crece mucho en longitud y no tiene espacio para crecer dentro del abdomen de este embrión. Entonces, como no tiene espacio para crecer dentro del abdomen, sale, ¿ven? Por el pedículo de fijación, ¿está bien? Y vamos a ver que cuando sale va a girar, va a rotar, ¿sí? Va a crecer en longitud y después vuelve a entrar al abdomen del embrión. ¿Está bien? Esto es lo que se llama hernia umbilical fisiológica. ¿Está bien? Este proceso que les dije se da entre la semana 6 y la semana 10 de la vida intrauterina. ¿Está bien? Durante ese tiempo le da tiempo digamos, a la pared del embrión para que crezca, ¿sí? Y para que todas estas asas vitelinas que crecieron y formaron todos estos derivados que les nombré, puedan volver y tener un lugar donde ubicarse. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo es esto. Esto no anda, pero se los voy a pasar después, porque ahora después se los voy a mostrar. Bien. Ahí tenemos el pedículo, lo que les expliqué recién, el pedículo vitelino que al principio es ancho, eso se va angostando, ¿ven? Va a formar, ¿ven? Que va creciendo una asa previtelina. Acá tenemos lo que quedó del pedículo, de este pedículo, ¿ven? Quedó este cachito acá, ¿sí? Una asa previtelina, una asa posvitelina. Todo esto, ¿ven que siempre está unido a la pared dorsal? ¿Sí? Es el mesodorsal. Por acá le llega la irrigación y la inervación, ¿está bien? Entonces va a girar, ahora vamos a ver cómo va a girar, ¿sí? Va a girar, va a crecer, ¿sí? Ven que está creciendo y está girando y va a volver a entrar. Bueno, esta es la parte que yo me vuelvo a parar y les vuelvo a mostrar. A ver, ahí estoy. Bien. Miren lo que hago. Ahí, dale. Bueno, vos me decís, a ver, pará, ahí se ve. Tengo un asa previtelina esta, y el asa posvitelina, ¿sí? Bien, esto tiene como dos lugares que lo unen a la pared posterior, ¿vieron? Ese mesodorsal es más corto, ¿sí? Y hace esto, gira primero. Estaba así, como longitudinal, y se hace transversal, ¿sí? Pero gira en contra de las agujas del reloj, ¿ven? Lo que es cefálico va a pasar a ser derecho, ¿está bien? Y lo que es caudal va a pasar a la izquierda, ¿está bien? Entonces, esta es mi asa previtelina y esta es mi asa posvitelina. Esta asa previtelina crece mucho y me va a dar origen a todo el yeyuno ilion, ¿sí? Todos los chinchulines que vieron, crece y entra a la pared abdominal, ¿sí? Entra de vuelta a mi abdomen. Esta parte, que es el asa posvitelina, va a crecer, ¿sí? Va a hacer esto, va a crecer, ¿está bien? Va a entrar al abdomen y termina creciendo hasta allá abajo, ¿sí? Y me da origen acá al ciego y apéndice. Si ustedes se fijan, la rotación total que hizo este intestino medio es de 270 grados, ¿sí? ¿Está bien? Si se acuerdan cómo empezamos así, y hace todo esto, y cuando entra, termina acá. ¿Está bien? Entonces ahora lo vamos a ver en imágenes. Perfecto. ¿Se vio? Sí, divino. Me encanta. Me encantan los chinchus esos. Para que ahora tengo que encontrar el PowerPoint. Acá está. Bien. Estamos entonces, miren el asa previtelina, ¿ven? Sale y acá está la posvitelina. ¿Estamos de acuerdo? Miren, sale,
¿sí? Y empieza a girar. Ven que acá se acostó ya, ¿sí? Se puso, giró. Ya está transversal, ¿sí? Fíjense que crece, 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 entra, ¿ven? Esto es previtelino, crece, entra primero, ¿sí? ¿Está bien? Esto es todo yeyuno ilion, entra primero, ¿está bien? Acá está el pedículo, ¿sí? Y fíjense que el asa posvitelina entra después, y entra acá arriba, ¿está bien? Pero, bueno, acá de vuelta la misma imagen, ¿sí? Ahí hace primero 90 grados, ¿lo ven? Cuando se acuesta, ¿sí? Ahí hace 180 grados porque lo que era previtelino, ¿ven? Que viene acá al costado, ¿sí? Entra, ¿ven? Ahí está entrando al abdomen de vuelta, ¿sí? Y cuando se reincorpora, digamos, cuando vuelve a entrar el asa posvitelina, fíjense que al principio lo hace acá arriba, ¿sí? Pero crece, ¿está bien? Crece, o sea, sigue creciendo y termina quedando acá abajo. Esto sería el ciego y el apéndice, ¿está bien? Quedan ahí en la fosa ilíaca derecha, ¿está? Queda el colon ascendente, colon transverso y hasta acá son los derivados del intestino medio. Esto de vuelta a esquema, el asa previtelina, el pedículo vitelino, ¿sí? Y el asa posvitelina. Entonces gira, ven que queda acostado, ahí giró 90 grados. Ahí ven que ahora hay una parte que como que se superpone, ¿sí? Esto va a ser el colon, ¿está bien? Y esto me va a dar origen al yeyuno ilion. Esta parte acá no está porque la sacan para que la puedan ver, pero lo que ven es como queda el meso que está siempre uniéndolo, ¿está bien? Y ahí tienen que volvió a entrar y acá lo que veo es nada más cómo quedó el marco, ¿sí? Del colon ascendente, ascendente y transverso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, giró desde que arrancó acá, ¿sí? Giró 270 grados. Muchas veces puede quedar como este pequeño que se llama divertículo. ¿Vieron el pedículo ese que había, ese pedacito, ¿sí? Ese pedacito que quedó de cuando estaba el saco vitelino, que se llama pedículo vitelino, muchas veces se puede manifestar o puede quedar como un divertículo, un pequeño tejido, digamos, que se llama divertículo de Meckel. ¿Está bien? Bueno, Lau, hay sí, una pregunta de Camila. diga. Sí, hola, profe. Hola. Entonces, la asa posvitelina daría lo que sería la parte del colon ascendente y transverso. Claro. Y previtelina, todo lo que sería el yeyuno ilion. Ok, sí. Pero fíjense, acá estaría, mira, acá estaría el pedículo de fijación. No confundan este pedículo, perdón, pedículo vitelino. Este pedículo de vitelino no es el apéndice. Ven que son dos cosas distintas, ¿eh? No lo confundan, ¿está bien? El pedículo de vitelino, cuando queda algún esbozo o algo, lo que va a dar origen es un divertículo de Meckel, que puede dar sintomatología clínica después de adulto. ¿Está bien? Pero sí es eso. Entonces, fíjate cómo quedó lo previtelino acá y lo posvitelino haciéndole el marco, ¿sí? Y ahí se pueden dar más una idea de los 270 grados. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. No, por favor. Entonces tenemos colon ascendente, ¿sí? Colon transverso, hasta acá es derivado del intestino medio, ¿sí? Ahí está. Fíjense acá, ven cuando entra, cuando vuelve, cuando reingresa el asa posvitelina, reingresa acá. Pero como esto sigue creciendo de largo, termina bajando acá, ¿sí? Y esto sería lo que les estaba diciendo, el pedículo vitelino, que queda como un pequeño esbozo o divertículo que se llama divertículo de Meckel. ¿Está bien? Nos falta formar esta parte del colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Bien, esto de vuelta lo mismo. Si no tienen dudas, si les quedó claro cómo es la rotación, avanzamos. Si tienen dudas, lo volvemos a ver. Dale, va.
Sigamos. Esto es nada más para que vean que el pedículo vitelino no es el apéndice, ¿está bien? Listo. Bien. Esto acá en realidad está mal, pero bueno, acá lo que quiero que vean, ve que hay algunos que están en naranja y otros que están en amarillo. Esto naranja es porque el meso, ¿sí? ¿Se acuerdan? El meso dorsal que nombramos al principio es más corto y esos órganos, el meso se pegan y pasan a ser retroperitoneales, ¿se entiende? Es como que cuando entran, las dos hojas del meso se pegan bien a la pared de atrás y pasan a ser retroperitoneales, es decir, que son menos móviles, están como más fijos que todo yeyuno ilion, ¿sí? Y que el colon transverso. Pasa lo mismo que le pasa al páncreas o al duodeno, ¿sí? Bien, es esto que les estoy explicando, ¿sí? Primero eran intraperitoneales, cuando vuelven, ven que se pegan contra la pared de atrás y se hacen retroperitoneales. Eso pasa con el colon ascendente y el descendente. Bien, nada. Esto lo vamos a pasar porque es como queda. Nos falta el intestino posterior. El intestino posterior entonces va, fíjense, desde esta parte, ¿sí? Que es la parte posterior del saco vitelino, hasta la membrana cloacal, ¿sí? Acuérdense que en este intestino posterior voy a tener una evaginación que va a dar origen al alantoides, ¿sí? ¿Qué vamos a originar a partir de acá? Vamos a originar la membrana cloacal, o sea, vamos a tener como límite la membrana cloacal, ¿sí? Que en la séptima semana aproximadamente se va a romper esa membrana y va a dar origen al orificio anal. Y nos va a originar la parte que nos faltaba del colon transverso, ¿sí? La parte distal del colon transverso, el colon descendente y el sigmoide. El recto y el ano, acá hay como una parte, digamos, que están compartidas el origen. Si se fijan, esta parte que queda acá atrás, ¿sí? Que sería parte de lo que sería recto y ano, esta parte, tiene un origen, ¿vieron cómo pasaba en la boca? Que había una parte que era de ectodermo y como que el endodermo estaba más atrás. Bueno, algo parecido pasa en el recto, ¿sí? Fíjense que la línea esa, ven que queda como más interna, ¿sí? No es que justo donde está el orificio anal se separa lo que es endodermo de lo que es ectodermo, ¿sí? Tenemos el endodermo, va a dar origen a la parte como más interna del recto, ¿está bien? Y la parte más externa, que tiene otro tejido, que es como una mucosa epitelial, ¿sí? Una mucosa como la de la boca, tiene origen ectodérmico, ¿está bien? Y está en contacto o interactúa con otro mesodermo que no es el mismo que la parte de acá del sigmoides. Es un mesodermo que es mesodermo caudal. ¿Ven? Acá se ve mejor. Con este mesodermo que es mesodermo caudal. Y fíjense, el alantoides se va a dilatar, ¿sí? Y va a dar origen, ¿ven? A la cloaca. ¿Está bien? Esta cloaca va a, ven que acá empieza a crecer un tabique, ¿sí? O un pliegue que va a separar lo que es urinario de lo que es rectal. Entonces es un tabique urorectal y termina separando y dividiendo lo que va a ser del aparato urinario, que creo que es la clase que viene, del tubo digestivo. ¿Lo ven? Que va a ser la parte del recto. Entonces ahí tenemos lo que va a ser génito urinario y lo que va a ser rectal por la división de este tabique. Ahí está de vuelta. Fíjense que lo que les quería remarcar era este origen, ¿sí? Del mesodermo caudal con el ectodermo nos va a dar como la parte terminal del recto y ano, ¿sí? Y el periné que ustedes están viendo, ¿está bien? Y la parte del alantoides va a dilatarse y va a dar origen a la cloaca. Y ya la van a ver la semana que viene cuando veamos urogenital. Se divide por este tabique, ¿sí? Que es urorectal. ¿Está bien? Me quedan unas cosas, unos detalles. Acuérdense, el endodermo va a dar origen al epitelio, ¿sí? O mucosa de todo el tubo digestivo. El resto de la pared de nuestro tubo digestivo,
¿sí? Que tenemos músculo, submucosa, serosa, eso va a originarse a partir del mesodermo visceral, ¿sí? Recuerden también que las células de la cresta van a dar la inervación. ¿Se acuerdan hace tiempo cuando hablamos del sistema nervioso periférico, que había una parte que se denominaba enteral y derivaba de las crestas neurales? Esas células de las crestas neurales van a venir, ¿sí? Se van a ubicar entre estos tejidos y van a inervar, van a formar la parte nerviosa, la que va a permitir llevar la información y generar los movimientos peristálticos, que ya los van a ver, ¿está bien? Y hay un par de detalles. Uno, siempre desde que se forman nuestros túbulos digestivos es perfecto y está listo, no. Al principio, la mucosa, ese epitelio de ese endodermo, va a crecer, ¿sí? Y va a obturar completamente la luz, la va a cerrar, ¿sí? Va a ocupar completamente la luz, ¿está bien? Eso se ve sobre todo a nivel del esófago y a nivel del duodeno. Luego de que ocupa completamente la luz, es como que ese epitelio madura, ¿sí? Empieza como a formarse la luz, ¿sí? A regenerar la luz y a diferenciarse en el tipo de epitelio que va a revestir estos órganos en la vida postnatal. ¿Está bien? Esto es eso que les estoy contando. Después de regenerar el epitelio que vamos a tener en cada lugar de nuestro tubo digestivo, va a empezar a adquirir las características propias del órgano. Por ejemplo, el epitelio del esófago no es el mismo que el del estómago. El del estómago no es el mismo que el del intestino. Entonces, se generan todos del mismo endodermo, ¿está bien? Pero recuerden, la interacción entre el endodermo y el mesodermo va a determinar que cada uno tenga características particulares, ¿está bien? Lau, hay una pregunta de Rocío. Decime. Profe, 2 diapositivas atrás creo habías explicado que, no, un poquito más. ¿Esto? No. ¿O esta? Otra más. ¿Otra más? Creo que esa, porque había interacciones con el mesodermo en la parte de la membrana cloacal, por ejemplo. Ah, sí. Yo tenía entendido que solo había contacto entre ectodermo y endodermo, y en esa parte, por ejemplo, también con la membrana faríngea no había en mesodermo. Claro, no. Vos lo que me decís es acá. Acá es solo membrana cloacal, es cierto, pero por fuera o rodeándola tenés meso acá, y es un mesodermo que no es el mesodermo visceral, es un mesodermo que se denomina mesodermo caudal. ¿Está bien? Mira, a ver, para más acá. Acá, ¿ves? Esta parte interactúa con el mesodermo caudal. ¿Está bien? Ah, sí. Vos me estás hablando de esto acá, es cierto lo que vos decís, que es la membrana cloacal, este pedacito de acá. Pero acá tenés mesocaudal, ¿está bien? Sí, perfecto. Gracias. ¿Quedó bien? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Esto nada, ¿no es cierto? ¿Esto está todo bien? Sí, lo demás sí, no Bien. hay preguntas todavía. Está bien. Y después esto es interesante, este cuadro es del Carson, que está muy bueno, les va a servir para su vida adulta, digamos, de cómo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los arcos arteriales y todo eso? Bueno, de los arcos arteriales van a ver que hay 3 que pueden diferenciar, pueden diferenciar el origen de los intestinos o de los derivados de los intestinos según con quién lo está irrigando. Por ejemplo, todo lo que deriva del intestino anterior lo va a irrigar el tronco celíaco. Lo que deriva del intestino medio va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. Y lo que deriva de la parte caudal van a ser ramas de la mesentérica inferior. Es re interesante. A mí me parece. Vieron que soy media fanática. Y en el Carson también están estos pasos desde la tercera semana. Acuérdense una cosa, porque después les preguntamos si nos ponen tercera semana. Cuando hablamos de tercera semana, lo que aparece en la tercera semana, que son, ven como dice ahí, hay inducción temprana de las principales glándulas digestivas. Hablamos de la tercera semana al final de la tercera semana o más de la mitad de la tercera semana, ¿sí? Para que empiecen a aparecer esos esbozos que vimos, ¿está bien?
Y ahí tienen cómo fueron semana a semana produciéndose los distintos hechos que estuvimos viendo. Fíjense que lo último que como que termina de madurar todo nuestro tubo digestivo es en cuanto a la producción de las enzimas, ¿sí? Como que empiezan a regionalizarse y a especializarse las células del estómago, las células que van absortivas en el intestino, ¿sí? Eso es lo último. Pero entre la semana 4, ¿sí? Y las 7, 8 semanas ya se formó, ¿está bien? Entre las 6 y las 10 es normal que yo pueda ver una parte de mi intestino, o sea, de mis derivados del intestino medio afuera. Si los veo a más de la 10ª semana, o sea, en la de 11 semanas o 12 semanas, veo mi asa vitelina afuera del abdomen, estamos en problemas, ¿sí? Bueno, y después les pongo siempre un poquito de patología, pero no sé cómo estamos de tiempo y no sé si están cansados, si lo podemos repasar si quieren Chao. después. Son Sí. son 5:05 ya. Bien, perfecto. Lo podemos dejar para la semana que viene, después que vean el práctico si quieren. Claro, por ahí está bueno que hagan el práctico para buscar y interiorizar. Dale. Y después lo hacemos luego. Hay una Perfecto. pregunta acá de Sheila que dice, ¿cómo era lo de la irrigación? El anterior por el tronco celíaco, el medio por la arteria mesentérica. Mesentérica superior y los derivados del intestino posterior por los arteria mesentérica inferior. Eso está en el Carson y lo tienen en el PowerPoint que se los dejé, así que para los que no tienen el Carson lo puedan ver también. Ahora, otra pregunta. Yo no entendí lo que es la cloaca. Entendí que deriva del alantoides, pero ¿qué sería? Claro, se dilata esa parte, la última parte del alantoides y una parte del intestino posterior como que se dilata y eso se llama cloaca, ¿está bien? Eso después va a ser dividido por un tabique que te va a separar lo que es anterior de lo que es posterior, ¿está bien? Lo anterior, lo vamos a ver la semana que viene, nos va a dar origen a lo que es la parte urogenital, ya lo vamos a ver. Y lo posterior me va a dar origen al recto, ¿está bien? Recto y ano, ¿está bien? Es como una dilatación del alantoides. Bien. ¿Hay alguna pregunta más de esto del día de hoy? Los dejé callados de vuelta, yo me voy a matar. Hola, Mili. ¿Cómo va? Bien. Me dio hambre tanto intestino. Qué asco. Chancho. Ni ahí como un chinchulillo. No, para usarlo, no para comerme uno. Ah. Sí, para hacer movimientos peristálticos. Ahora que vamos a apagar la grabación. Ah, sí, pará, me colgué. Esta. Ya la apagué yo.